Regresamos a 55 minutos, son las 10:25 ya. Recibo a Marino El Sevif, abogado jurista de la República, y también está con nosotros desde España Félix Portes, que se encuentra por vía Zoom. Hoy analizamos las acciones o faltas de los fiscales ante los casos de violencia policial. Buenas noches a los dos y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, a los dos, por poder compartir con nosotros. A Félix Portes, de una manera especial, porque yo sé que en España ya es de madrugada y él se ha quedado levantado, trajeado para poder conversar con nosotros. Félix, unas gracias adicionales para ti. Quiero preguntarles a ambos, ¿qué piensan ustedes sobre el papel que han jugado los fiscales en cada uno de los destacamentos donde han salido civiles muertos mismo día, al día siguiente o una semana después, pero golpeados dentro de los destacamentos? Resumo, en el caso de Naco, hay un fiscal que supuestamente pasa visita todos los días por la mañana y es quien da la libertad a los presos. David de los Santos estuvo prácticamente masacrado en esa celda, salió en una ambulancia del 911, pero no hubo un informe del fiscal. El fiscal debió contar que si habían 4 presos, cuando él llegó solo había 3, donde estaba el cuarto. No hubo un registro asentado en el libro de novedades de que salió en una ambulancia, en qué condiciones salió, estuvo golpeado, nada. Ni el 911 que estuvo ahí. Nada, pero además dejaron salir 3 personas sin levantarle cargos que habían golpeado prácticamente hasta dejar moribundo a un 4º preso. Lo mismo pasó en Santiago y en Ocoa la situación no ha sido diferente. ¿Cuál es el papel de los fiscales en los casos de violencia policial dentro de los destacamentos? Cualquiera de los dos puede responder. Vamos a esperar que Félix, que está tan lejos, el pobre, Félix, que comience. Mira, la situación es, Yulisa, que hay una situación muy importante en los destacamentos y es la que todos sabemos, o sea, todo abogado sabe que el fiscal no está ahí de noche. El fiscal llega a las 9 de la mañana, pasado a las 8:30 de la mañana y cumple un horario, y que cuando el fiscal entra al destacamento lo que hace es que recibe el listado de los presos y él entonces determina si va a procesar o no a los presos. Es ahí el momento donde el fiscal tiene que ver exactamente si el preso se encuentra o no se encuentra, y eso es lo que ha pasado en estos casos que tú has mencionado. Y entonces hay que ver exactamente qué información le ha dado la policía al fiscal. Y date cuenta, Yulisa, que en cada uno de los casos que tú has mencionado, excepto el de Ocoa, todos los policías han sido sometidos. ¿Por qué? Porque al parecer no le dieron la información correcta, omitieron información a los fiscales que le tocaba el turno cuando la noche anterior ocurrió el hecho. La Procuraduría, la Inspectoría, tengo yo entendido que ha investigado a los fiscales que estaban de turno el día después de haber ocurrido los hechos. Es decir, después que a estos imputados lo llevaron a un hospital. Y es ahí que ya entra el Ministerio Público a investigar cuando se ha dado cuenta que la propia policía no le ha dado la información veraz, verídica, para ellos hacer lo que tú ahorita estabas diciendo, hacer el informe correspondiente. Porque si se supone que el funcionario, el policía, actúa de buena fe y que no le va a mentir al fiscal. Entonces, en principio, el fiscal que llega, si le dicen que solamente hay 3 presos, él no va a cuestionar hasta, como ustedes están viendo ahora, que se ha destapado esta caja de Pandora y se ha visto que en realidad la policía le ha ocultado informaciones a los fiscales. Y esto no es ahora, esto siempre ha pasado, Yulisa. Los policías tienden hasta a esconderle a los presos a los fiscales cuando los fiscales se presentan al destacamento. Fíjate, yo creo que el modus operandi que plantea mi querido colega es correcto. Ese es el pleito de toda la vida. Ahora, hay normas, hay exigencias constitucionales. Lo que está en juego es la libertad y la seguridad individual frente al monopolio de la acción pública que la tiene el Ministerio Público.
El artículo 40 de la Constitución establece las mismas reglas del antiguo artículo 8 de la Constitución de la República sobre las garantías individuales que desde la Revolución Francesa, 1779, son los derechos humanos, los derechos fundamentales del hombre. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? A partir del artículo 277 del Código de Procedimiento Penal, los fiscales tienen la dirección de las investigaciones y el artículo 93, combinado con él, establece bien claro que la dirección de las investigaciones las tiene el Ministerio Público. Ahí no podemos estar evadiendo situaciones ni cosas por el estilo. Ha habido una mala actuación del Ministerio Público, que no informó en su informe preliminar, conforme al artículo 277, de la presencia de ese preso el primer día que llegó. Porque ¿cómo llegó ese ciudadano? Cualquier ciudadano que llegue a un cuartel, el fiscal tiene que informarse y hacer un informe preliminar. ¿Quién puso la querella? ¿Quién es el denunciante? Porque David de los Santos llegó sin una querella. ¿Dónde está la querella? ¿Dónde está el denunciante? ¿Quién lo llevó allí? Un mal manejo y además, evidentemente, una arbitrariedad que es insostenible que el Ministerio Público se haya quedado callado. Porque el responsable de ese destacamento no es el coronel. El coronel es para hacer las visitas y los aspectos administrativos preventivos, pero desde que llega o ingresa un preso a la cárcel, es responsabilidad absoluta del Ministerio Público y no pueden evadirlo. Ahí están los artículos 93, 276, 277. Es más, el 277 dice que el fiscal tiene que hacer un preliminar, tiene que hacer un informe preliminar por el cual ese ciudadano está preso. Y tiene 48 horas. No estamos cansados de oír que el plazo para que una persona esté presa son 48 horas. Entonces, la Constitución en los cuarteles, ¿para qué sirve? Ahí no hay un sismógrafo democrático, constitucional, que permita a la ciudadanía estar garantizado frente al debido proceso del cual siempre hablamos en los artículos 68 y 69 de la Constitución y la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales. ¿Para qué sirve tener una constitución democrática y todo ese tipo de cosas si en definitiva eso es un papel que nadie cumple? Porque a los pobres y excluidos de este país, a las personas que viven en barrios, a esa gente la Constitución no le llega, a esa gente no le cumple la Constitución. Entonces tenemos dos países, uno para los popis, para los ricos de este país, 48 horas inmediatamente, si no hay una querella lo sueltan, y otra para los pobres que viven en el barrio y que por ser pobres y prietos, entonces tienen un perfil sospechoso. Y lo meten preso y le quitan dinero para ponerlo en libertad. Y le quitan el motor. Y lo viven ultrajando en la mayoría de los barrios de este país. Y eso hay que denunciarlo. Porque en este país no podemos seguir con esa conducta de doble fase. Que para un grupo la ley existe y para la mayoría de la población de la República Dominicana la Constitución es un pedazo de papel. Félix Portes, si la tutela la tiene el Ministerio Público, pero desde hace ya algunos años la misma Procuraduría General de la República decidió retirar la residencia de los fiscales que tenían dentro de los destacamentos, ¿cómo se resuelve entonces la situación? ¿Cómo opera? ¿Simplemente pasando visita como los médicos? Mira, lo que pasa es que lamentablemente ahí hay un fallo. ¿Y cuál es el fallo? Es que inmediatamente una persona está detenida, debe informársele al fiscal, al procurador fiscal que esté de turno o que está a cargo de ese departamento donde está esa persona detenida. ¿Para qué? Para que el fiscal, como dice el colega, verifique si esta persona está ahí legal o ilegalmente detenida y que entonces haga el procedimiento correcto. Es importante que se
realice este protocolo, porque obviamente hasta el día de hoy este protocolo ha fallado. No se puede hablar de una reforma policial cuando se deja fuera al Ministerio Público. Es importante que en esta reforma policial se incluya al Ministerio Público y todo esto vaya de la mano, porque es un conjunto, es un sistema. No podemos hablar de una reforma policial y dejar aparte al Ministerio Público, porque el Ministerio Público básicamente es el jefe, ¿verdad? Como dice el distinguido colega, del Ministerio Público, el jefe de la investigación. Y todo esto tiene que estar supervisado necesariamente por el Ministerio Público. Y en estos casos, lamentablemente, ha habido una falla en el sentido de que la policía ha escondido, ha mentido con relación a estos detenidos. Ustedes han visto, tú misma hiciste una entrevista que yo la reprodujo en Twitter, donde personal, funcionarios de la policía han establecido que a esta persona no se le tocó. Entonces, si tú ves que estas personas vienen a los medios nacionales a decir que no se tocó, ¿qué tú crees que le van a decir al fiscal? Que es que le deben entregar el preso, es a quien le deben dar el reporte que este preso llegó bien o llegó agolpeado o tuvo inconveniente en la celda. Ellos están tratando de tapar esa situación y esto necesariamente nosotros como sociedad tenemos que tratarlo para que esto no vuelva a ocurrir. Mira, yo quisiera agregar una especie de reflexión. Si hacemos una incursión en el artículo 277 del Código Procesal Penal, dice: informe sobre las diligencias preliminares. Los funcionarios de la policía deben informar al Ministerio Público sobre las diligencias preliminares de la investigación dentro del plazo de 72 horas. Si se ha procedido a un arresto, el plazo se reduce a 24 horas. ¿Cuál informe le hizo a la policía? Es que ese hombre no merecía que se cumpliera con el debido proceso. A los fines de documentar las diligencias, es suficiente con asentar en una acta única, con la mayor exactitud posible, los relevantes de la investigación y en la cual se deja constancia de las instrucciones recibidas por el Ministerio Público y en otro caso por los jueces. ¿Qué instrucción dio el Ministerio Público? ¿Dónde está el acta del informe preliminar que exige el artículo 277? Entonces, ¿dónde está el acta de flagrancia, colega, también? ¿Por qué se lo llevaron detenido desde la plaza? ¿Dónde está esa acta? Bueno, porque si no hubo, por ejemplo, una orden de arresto emitida por un juez, entonces alguien en la plaza debió levantar un acta de flagrancia. Y es por esto que ese arresto deviene ilegal, no solamente en el destacamento, sino desde que lo sacaron de la plaza, desde el momento que le pusieron las esposas en la plaza y lo sacaron de ahí escoltado. Desde ahí hay una ilegalidad, entiendo yo. Es correcto. Pienso que también hay una violación al artículo 279. Cuando el legislador estableció la investigación preliminar, en el artículo 279 dice: recibida la denuncia, ponga usted que esta joven de la plaza le puso una denuncia, o recibida la querella, que no existe, el informe policial realizado en las primeras investigaciones de oficio, el Ministerio Público abre de inmediato el registro correspondiente. ¿Dónde está el registro del Ministerio Público? Y hace contar los datos siguientes. Oiga bien, una sucinta descripción del objeto de la investigación. ¿Cuál era el objeto de la investigación con respecto a David de los Santos? No se sabe. ¿De qué lo estaban investigando? Los datos de David, ¿dónde está ese informe? La fecha en que se inicia la investigación. ¿Qué calificación jurídica provisional de los hechos le imputaron a David Ortiz? Ninguna, no hicieron nada de eso. ¿Y qué nombre tiene el funcionario del Ministerio Público encargado de esa investigación? No sabemos cómo se llama el Ministerio Público hasta la fecha. Entonces, el doctor Portes tiene mucha razón. ¿Cómo una entidad privada tiene una carcelita privada en una plaza? ¿Quién le dijo
a la plaza que podía estar preso a un ciudadano cualquiera, rico o pobre. Otra pregunta, Marino, ¿dónde están presas o presos aquellas personas que lo detuvieron ilegalmente? Y le hicieron una detención ilegal? Esas personas debieron estar sometidas, no solamente las personas que maltrataron, masacraron al señor David, sino las personas que lo detuvieron ilegalmente, porque recuerda que es desde ahí, o sea, él llegó al destacamento y su vida fue puesta en peligro porque inicialmente lo detuvieron de manera ilegal. Si esa detención ilegal no hubiese ocurrido, él nunca hubiese corrido peligro en el destacamento. O sea, es por eso que yo entiendo que debe investigarse quién dio la orden para que le pongan la esposa, quién dio la orden para que llamen a la policía, bajo qué fundamento llamaron a la policía, bajo qué fundamento le pusieron las esposas a ese ciudadano y bajo qué fundamento entonces ya ahí hubo una persona que dio la orden en esa plaza y no se sabe tampoco el nombre de esa persona que dio la orden, porque esos policías privados no es verdad que van a esposar a una persona, que van a hacer una llamada a una patrulla de policía y van a sacar a una persona como lo sacaron a él de ahí esposado, como si él hubiese agredido físicamente a una persona, si él hubiese estado portando un arma de fuego, un cuchillo, etcétera. O sea, debió haber una flagrancia en la cual las personas observaran que su presencia en la plaza le ponía en riesgo a la vida o la integridad física de otra persona, y eso tampoco se ha aprobado. Fíjate, dentro de esa misma línea me busqué la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 26, que refuerza los anteriores artículos del Código de Procedimiento Penal. Atribuciones del Ministerio Público: ejercer la dirección funcional de las investigaciones de los hechos punibles de acción pública que realice la policía. Vamos a pensar que en la plaza privada le entregaron a David de los Santos Correa a la policía. Pero quien tiene la dirección de esa investigación es el Ministerio Público, numeral primero del artículo 26. ¿Y qué dice los numerales 10, 11 y 12? Adoptar medidas para proteger los intereses de los incapaces. Este joven desde el principio se muestra como un incapaz, un hombre totalmente esquizoide, que dice que va a llegar el demonio, que él es Dios, sí, que el día 10 de octubre se va a acabar el mundo. Canta los números de la lotería. Con una persona totalmente esquizoide. Pero hay algo interesante ahí, es que a David de los Santos nunca le preguntaron si se sabía el teléfono de su familiar, de su mamá, de su hermana, de su hermano, de su papá. ¿Y si no lo dejaron, Yulisa? No le hicieron nunca la pregunta. Pero es que no le hicieron la pregunta, es una obligación que tiene el Ministerio Público. Pero además, habían esposas disponibles en ese cuarto de seguridad, evidentemente para apresar personas. ¿Cuántas otras personas se han apresado en ese cuarto de esa plaza, Félix? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Esta es la pregunta que nosotros necesitamos quizá contestar, porque tal vez David de los Santos no es la primera persona que apresan en esa plaza comercial y que la conducen esposada sin un acto de flagrancia, violándole sus derechos. Es una detención arbitraria. Arbitraria e ilegal. Pero además, ¿cuál es el acta del fiscal que se levantó para conducir a ese señor esposado por toda la plaza, donde todo el mundo lo veía, sin leerle sus derechos? Sin llamar a su familia ni nada por el estilo. Sin llamar a su familia. En una carcelita privada. Sin leerle sus derechos, sin preguntarle si él estaba enfermo y tomaba alguna medicina. Entonces la Constitución para ese pobre no sirve para nada. Parece que tenemos dos constituciones. Sí, una para los ricos y otra para los pobres. Tenemos que hacer una pausa, pero aquí quiero, Félix, que empecemos cuando nosotros regresemos. Es posible, es legal que un centro comercial, una tienda, un restaurante, lo cual fuere, le ponga las esposas a un ciudadano sin haber presencia de fiscal, sin levantar un acta de flagrancia, y lo pasee delante de todo el mundo, mancillándole la dignidad, simplemente porque alguien en ese centro comercial o tienda o restaurante lo decide. Esto que le pasó a David de los Santos le puede pasar a usted, y eso es lo que analizamos hoy en 55 minutos.
Analizamos en 55 minutos la legalidad o no de apresar ciudadanos, dejarlos detenidos sin que haya una intervención de un fiscal del Ministerio Público en los destacamentos de la República Dominicana. Decíamos antes de irnos que cuántas personas más se habrán apresado en esa misma plaza o en otro lugar, porque aparentemente las esposas con las que ataron a David de los Santos estaban ahí, a la mano, cerca de donde podían encontrarla, la seguridad que sin ser policía, sin ser Ministerio Público, lo esposaron. Pero no deja de ser diferente de lo que ha pasado en Santiago. Las personas que se apresaron en Santiago y en Ocoa, Félix Portes, Marino El Cebif, fueron personas que se apresaron bajo violencia, sin estar oponiendo resistencia. Félix, el procedimiento, ¿quién es que tiene que revisarlo? ¿Es el Ministerio Público o esto se va a resolver con la reforma de la policía? ¿O simplemente vamos a seguir culpando a la policía de algo que es un procedimiento que tiene que revisarse entre varias instituciones del Estado? Mira, lo que pasa con eso, Yulisa, es que lamentablemente esta seguridad privada no han sido entrenadas, no conocen los derechos de los ciudadanos, tal como decía el colega. El ciudadano común y corriente tiene el derecho al libre tránsito, tiene el derecho a su libertad. O sea, su libertad no puede ser coartada sin una orden judicial de arresto o que la persona haya cometido o haya sido sorprendida en un acto de flagrante delito. Y es aquí que es importante resaltar que como no hubo flagrancia, ¿verdad? No hubo un delito flagrante, entonces él nunca debió ser detenido, nunca debió ser esposado. La pregunta tuya entonces es importante responderla estableciendo que el Código Procesal Penal le da facultad a cualquier ciudadano, no importa si es policía, si es seguridad privada, de realizar un arresto a una persona que esté cometiendo un delito, pero que eso es un caso muy excepcional. Y en este caso no hubo delito, no hubo ningún tipo de flagrancia, y es por esto que estas personas nunca debieron actuar como actuaron. Fíjate, eso que dice Porte obedece a lo que antiguamente en el viejo Código de Instrucción Criminal, en el artículo 41, posterior, establece lo siguiente. Se considera flagrante y delito el que se comete en la actualidad o se acaba de cometer. ¿Por qué? Porque el antiguo artículo 40 del Código de Procedimiento, del Código de Instrucción Criminal napoleónico, decía de manera expresa: la sola denuncia no constituye una presunción suficiente para dictar este auto contra una persona que tenga domicilio conocido, es decir, un mandamiento de conducencia. ¿Qué significa en este entonces? Que si bien es cierto, cualquier ciudadano que ve un atropello o un crimen flagrante puede detener y, diríamos, convertirse en autoridad en ese momento para que no siga ocurriendo un crimen, no es menos cierto que la autoridad tiene límites constitucionales, límites procesales y límites legales que la propia ley 133-11, es decir, del año 2011, ha puesto en manos de quienes tienen el monopolio de la acción pública. Vuelvo y repito, lo que está en juego es la libertad y la seguridad individual de las personas, donde el Ministerio Público tiene un papel primordial. Yo creo que la policía no se ha sabido defender, porque si la policía hubiera dicho desde el principio dónde está el informe del fiscal, hoy estuviéramos mirando hacia el Ministerio Público y focalizando su inactividad, su ineficiencia y su ineficacia. Porque ¿cómo es posible que un hombre durara 5 días en el destacamento de Naco y no hubiera un informe del Ministerio Público? ¿Qué hizo el Ministerio Público del Distrito Nacional? Nada. No se sabe dónde está el informe conforme a lo que establece la ley en su artículo 26,
conforme a lo que establece la ley en los artículos 276 y 277 del Código de Procedimiento Penal. Pero lo que establece la Constitución, Yulisa, nadie puede ser preso sin orden de funcionario judicial competente. ¿Qué funcionario competente dio la orden para que el señor asesinado David de los Santos Correa lo llevasen hacia el destacamento de Naco? ¿Quién le dijo al sector privado que puede tener una carcelita privada para hacer preso a las personas violando flagrantemente la Constitución? Gracias a Marino El Sevif, gracias a Félix Portes, que se ha quedado de madrugada desde España despierto. ¿Qué hora es allá, Félix? Bueno, ahora ya a las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana para estar con nosotros. Félix, tú verdaderamente perteneces a CDN. Eso ha sido un esfuerzo, te lo agradezco. Que te vaya bien, Félix. No dejes de ir por Plaza Mayor y sobre todo baja por Cuchillero. Allá donde, hace tiempo, donde Luis Candelo. Todo eso, profe. Gracias a los dos.